Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an adjustable implant, 68 milligrams radiopay. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. En una cueva escondida en las colinas de Judea, hace milenios, un fragmento de pergamino fue encontrado por casualidad. Garabateadas apresuradamente, estas palabras hablaban de personas comunes que, en medio de la oscuridad y la adversidad, se convirtieron en gigantes espirituales por una única razón: no se rindieron. Hebreos 11 documenta la fe inquebrantable de héroes y heroínas que enfrentaron desafíos inimaginables. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué los llevaba a seguir adelante cuando todo parecía perdido? Prepárese para desentrañar esos misterios de fe y perseverancia. Si eres apasionado por historias de coraje y resiliencia inspiradas en la Biblia, haz clic ahora en suscribirse al canal. Aquí, cada relato es una invitación para fortalecer tu propio viaje de fe. Si crees que hay algo grandioso para aquellos que no se rinden, deja un yo creo en los comentarios. La fe es el ancla en el camino cristiano, una confianza que trasciende la razón y se basa en cosas que no vemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, esta convicción se define como la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. En un mundo lleno de incertidumbres y contradicciones, la fe proporciona la base necesaria para enfrentar pruebas y seguir adelante. Imagínate un faro en medio de una tormenta, guiando a los navegantes a un puerto seguro. Así, la fe orienta a los cristianos. Este valor espiritual inspira una vida de compromiso y resistencia, atributos que se manifiestan de manera única en cada viaje individual. Cuando se enfrentan adversidades, la fe proporciona una fuerza inigualable. No elimina los desafíos, pero capacita para enfrentarlos con determinación y coraje. Es como una llama que no se apaga incluso cuando vientos fuertes intentan apagarla. Esta fuerza interior es visiblemente operativa en la vida de aquellos que, a pesar de las luchas, se mantienen inquebrantables en su esperanza y propósito. Así, la fe actúa como un motor que impulsa la vida hacia lo que es realmente importante, sustentando una visión que supera el presente y alcanza lo eterno. Además de ser una cuestión personal, la fe también tiene un poder transformador comunitario. Cuando se comparte, une corazones en torno a un propósito común. Piensa en una sinfonía, donde cada instrumento, aunque singular, contribuye a una armonía mayor. De la misma manera, la fe, cuando se vive en comunidad, integra las diferencias y construye puentes donde antes había divisiones. Este tipo de conexión promueve el crecimiento y el maduración espiritual, creando una red poderosa que soporta a sus miembros en tiempos de necesidad. La confianza absoluta en un propósito divino a menudo lleva a acciones que desafían la lógica humana. La historia está llena de relatos de individuos que optaron por caminos de fe en lugar de conveniencia, revelando el poder de lo invisible. La verdadera fe es activa y exige un paso más allá de la retórica, pidiendo una inmersión profunda en lo desconocido, creyendo que hay una mano guiando todo de acuerdo con un plan mayor. La importancia de la fe en el camino cristiano no radica en prometer un camino libre de dificultades, sino en garantizar que, independientemente de las circunstancias, el viajero nunca estará solo. En Hebreos capítulo 11, encontramos ejemplos
de personas que vivieron y murieron por fe, cada una de ellas ofreciendo una faceta de este valor esencial. Es una fuerza que no solo sostiene, sino que transforma, madura y fortalece. Hebreos capítulo 11. A menudo se refiere como el capítulo de los héroes de la fe y detalla una lista poderosa de fieles que inspiraron generaciones. Cada nombre mencionado no es simplemente una figura histórica, sino un testimonio vivo de la fuerza de la fe en acción. Abraham, Moisés, Rahab, entre otros, conforman esta galería de notables cuyas vidas ilustran la esencia de la creencia en Dios, incluso frente a circunstancias desconcertantes. El texto no solo recuerda sus acciones, sino que exalta la constancia de sus corazones. Al examinar a los héroes mencionados en este capítulo, nos damos cuenta de que no eran infalibles, ni inmunes a fallas humanas. De hecho, eso es lo que hace que sus testimonios sean tan impactantes y cercanos a nosotros. Eran personas comunes que se destacaron por su fe extraordinaria. Sus vidas reflejaron obediencia, perseverancia y una confianza inquebrantable en una promesa divina. Así entendemos que la fe no es sinónimo de perfección, sino de una devoción implacable. Hebreos capítulo 11 nos presenta historias que desafían no solo nuestra comprensión, sino que nos invitan a una inmersión más profunda en la confianza espiritual. Cada historia, repleta de desafíos y victorias, ilustra el viaje de alguien que eligió la fe como su guía. No es casualidad que este capítulo se extienda desde eras pasadas hasta el presente, resonando una vibración que atraviesa las generaciones. En un mundo lleno de certezas pasajeras, el ejemplo de estos héroes de la fe nos invita a reflexionar sobre los valores que realmente perduran. Al enfrentarnos a sus historias, nos confrontamos con la pregunta: ¿cómo podemos nosotros hoy ser los héroes contemporáneos de la fe en nuestro tiempo y espacio? Al buscar respuestas, nos sentimos inspirados a vivir vidas que no solo hablen de fe, sino que resplandezcan esta confianza interior. El capítulo de los héroes de la fe en Hebreos es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, no estamos solos en nuestro viaje. Nos señala a aquellos que vinieron antes que nosotros y cuya fe forjaron el camino que ahora recorremos. De la misma manera, nos da esperanza de que nuestra propia historia de fe podrá un día inspirar a otros. El ejemplo de Abel, encontrado en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos enseña sobre la primera fe documentada en la Biblia, una fe que trascendió el tiempo. Abel, hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de su hermano Caín. Este simple acto de adoración es un poderoso testimonio de lo que significa tener una fe genuina y agradable a Dios. Abel no solo trajo una oferta, trajo lo mejor de su corazón. El sacrificio de Abel es frecuentemente visto como el estándar por el cual la verdadera devoción es medida. No actuó por obligación, sino por amor y reverencia. Este acto de fe mostró que Dios no busca solo lo que se ofrece, sino la intención detrás del gesto. En un mundo donde las acciones a menudo son performativas, Abel nos desafía a buscar autenticidad en nuestra relación con lo divino. La historia de Abel es poderosa porque no termina en trivialidad, sino que continúa hablando a través de los tiempos. Se convirtió en un ejemplo perenne de que la verdadera fe, incluso si no resulta en éxito terreno inmediato, tiene valor eterno. Abel pagó el precio máximo por su fe, pero en su muerte, su voz sigue resonando como un ejemplo eterno de adoración sincera. La narrativa de Abel desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra relación con lo divino. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios?
Nuestras vidas reflejan una fe viva y vibrante. En una cultura que valora lo externo, Abel nos convoca a examinar lo interno, enfatizando que la verdadera fe comienza en el corazón y se manifiesta en acciones que honran a Dios. Y de esta forma, Abel se convierte no solo en un personaje histórico, sino en una invitación continua a vivir una vida de fe auténtica. Su historia nos instiga a evaluar y quizás redefinir cómo practicamos nuestros actos de fe diariamente, asegurando que nuestros gestos hacia Dios se alineen con la disposición de nuestro corazón. Enoc es un nombre que resuena a través de los siglos debido a su relación única con el Creador. En el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24, leemos que Enoc caminó con Dios y no fue más visto, porque Dios se lo llevó. Esta breve mención desafía nuestra comprensión y nos lleva a imaginar la profundidad de una fe que rompe la barrera de lo tangible. Enoc no solo creía en Dios, sino que vivía una vida en total alineación con las aspiraciones divinas, demostrando que una fe auténtica excede lo cotidiano y toca lo eterno. La narrativa de Enoc nos lleva a cuestionar lo que significa, de hecho, caminar con Dios. No se trata de un simple acto de obediencia o de huir de los males del mundo. Se trata de vivir una vida de tal manera que tus acciones, pensamientos y motivaciones resuenen con el corazón divino. Esta caminata de fe no es un instante de santidad, sino un viaje continuo donde cada paso refleja confianza e intimidad con el Todopoderoso. Muchas tradiciones judeocristianas consideran que Enoc vivió en un tiempo de gran corrupción. Sin embargo, mantuvo su integridad, optando por seguir un camino de rectitud en una sociedad moralmente decadente. Esto nos desafía a reflexionar sobre cómo tomamos nuestras decisiones cotidianas y el impacto que tienen no solo en nuestra propia espiritualidad, sino en el mundo que nos rodea. Enoc no miraba los patrones degradantes a su alrededor. Su visión estaba firmemente fijada en su fe. En medio de este escenario adverso, Enoc nos recuerda que la verdadera fe es activa y transformadora, siendo una invitación constante a una relación más profunda con lo sagrado. No es una demostración momentánea, sino una vida de devoción continua. En un período donde muchos se alejan de la espiritualidad auténtica, Enoc se mantiene como un modelo de fe que inspira generaciones a buscar fervorosamente una relación personal con lo divino. Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms, like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. La traslación de Enoc es también un poderoso recordatorio de que la verdadera comunión con Dios lleva a un destino más allá de la mortalidad humana. Su historia continúa resonando relevancia, inspirándonos a reflexionar sobre cómo nuestro propio viaje de fe puede transformarnos profundamente. Enoc nos invita hoy y siempre a cuestionar hasta qué punto estamos caminando con Dios. Noé, un nombre sinónimo de obediencia inquebrantable, emerge en un mundo manchado por la corrupción, conforme se describe en el libro del Génesis. Y Dios, al ver la corrupción sobre la tierra, eligió a Noé para ejecutar una tarea divina. Esta narrativa
inmersa en el contexto de un mundo que se había desviado del camino, nos ofrece una profunda lección sobre confianza y coraje ante la incertidumbre. Imagina la escena: una gran embarcación siendo construida con especificaciones específicas, mientras los vecinos observaban atónitos, burlándose de su determinación. Noé perseveró, incluso cuando las nubes de duda se acumulaban a su alrededor. Seguía cada instrucción divina, un martillo a la vez, no porque comprendiera plenamente el plan, sino por la confianza en la palabra de Dios. Esto nos invita a ponderar sobre lo que significa tener fe incluso cuando la lógica parece adversa. El acto de Noé refuerza que la fe no es solo creer sin ver, sino actuar con precisión en lo que se cree. La construcción del arca fue una declaración visible de su devoción y confianza, un testimonio que se elevaría por encima del inminente diluvio. La obediencia de Noé resignifica el concepto de fe, recordándonos que se sostiene a través de la acción, incluso cuando falta claridad sobre el panorama completo. Es importante también reflexionar sobre el aislamiento que Noé, su familia y los animales experimentaron dentro del arca durante el diluvio. Este período de confinamiento se convierte en un símbolo de la protección divina en medio del caos. También nos enseña sobre preparación y resiliencia. Así como una semilla que espera para germinar en un nuevo mundo, la obediencia y paciencia de Noé son recompensadas con una renovación, un nuevo comienzo. La historia de Noé nos ofrece un escenario de resistencia en tiempos de adversidad y fe en su forma más pura. Nos cuestionamos, ¿cómo podemos construir en nuestras vidas una arca de fe lo suficientemente robusta como para sustentarnos durante nuestras propias tempestades? En medio de nuestras incertidumbres, Noé nos inspira a persistir con convicción en nuestras propias jornadas de fe. Abraham, figura central en el libro de Génesis, capítulo 12, es el arquetipo de la travesía de fe que exige dejar atrás lo conocido. Es llamado por Dios a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, y seguir en dirección a una tierra prometida, Canaán. Este convite no era para un viaje rápido, sino para una redefinición completa de vida, un abandono de las raíces en favor de promesas invisibles. Lo que separa a Abraham de los demás es su disposición a abandonar comodidad y seguridad sin un mapa a seguir. Cada paso suyo era un acto de fe que desafiaba la razón y las normas de su época. Abraham nos presenta una visión audaz de fe que se lanza a lo desconocido, no apoyada en lo que es visto, sino sostenida en la confianza en una promesa divina. En medio de su viaje, Abraham enfrentó innumerables desafíos que pusieron a prueba su determinación y confianza. Fue en los momentos de duda y tribulación que su fe se fortaleció aún más. Abraham nos incentiva a vislumbrar más allá de lo inmediato, mantener viva la esperanza cuando las circunstancias parecen desfavorables y reconocer que las dificultades pueden, muchas veces, preparar el camino para el cumplimiento de promesas mayores. La trayectoria de Abraham no es solo sobre desplazamiento físico, sino también sobre transformación interna. Experimentó la prueba más profunda de su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este momento culminante no fue solo una prueba, sino una revelación del compromiso inquebrantable de Abraham. La intervención divina en el momento más crítico valida su fe y refuerza la gracia de Dios. Abraham nos invita a considerar nuestras propias jornadas espirituales.
Estamos dispuestos a dejarlo todo y confiar en la fe para guiar nuestro camino, incluso cuando el futuro es incierto. La historia de Abraham nos inspira a abrazar la fe que se enraiza en lo desconocido, el coraje de seguir adelante cuando el camino no es claro y buscar la certeza de que hay propósito en cada paso, incluso en aquel que nos parece más incierto. Sara, esposa de Abraham, es un testimonio espléndido de fe, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen inalcanzables. Conforme a Hebreos capítulo 11, versículo 11, se menciona que por fe, Sara recibió poder para dar a luz, incluso más allá del tiempo de su edad, pues consideró fiel a aquel que le había prometido. Imagina la incredulidad que pudo haberla invadido cuando le dijeron a los 90 años que sería madre. Pero allí estaba ella, sonriendo ante lo imposible, desafiando la lógica humana y confiando en una promesa divina que superaba cualquier entendimiento. En medio de expectativas frustradas y sueños retrasados, Sara experimentó en su viaje una metamorfosis impresionante. De una mujer que rió cuando escuchó la profecía de su ángel visitante, a alguien que atestigua el propio milagro en sus brazos. Su risa, que inicialmente llevaba vestigios de duda, se convirtió en expresión plena de júbilo y gratitud. Esta risa todavía resuena como un recordatorio poderoso de que el tiempo de Dios nunca está directamente vinculado a nuestras limitaciones perceptibles. A veces la espera puede parecer interminable, pero la historia de Sara nos enseña que la fidelidad de Dios nunca falla. Durante años, el vientre estéril de Sara parecía ser una sentencia, pero su historia nos dice que la fe trasciende la línea del tiempo y recrea posibilidades donde solo existía el desierto. Quizás la transformación de Sara de escepticismo a fe radiante nos invita a ver que incluso los corazones endurecidos pueden ser suavizados por la promesa de un futuro diferente. Sara también nos recuerda que las promesas de Dios van más allá de las circunstancias personales y sirven a un propósito mayor. Su papel en la narrativa bíblica no solo trajo a Isaac al mundo, sino que también simbolizó el inicio de una descendencia llamada a bendecir a todas las naciones. Su confianza en la fidelidad divina aseguró que el legado de su fe pudiera inspirar a incontables generaciones por venir. Y en esta gran tapicería, su historia de superación y esperanza sigue resonando hoy. Con la vista puesta en el futuro, la saga de Sara se entrelaza con las de Isaac y Jacob, herederos directos de la promesa. Aunque su peregrinación terminó con un milagro, la jornada continúa en la misión de aquellos que vendrían después de ella. La bendición recibida por Sara fue la semilla plantada para que la promesa pudiera florecer en toda la tierra, un proceso que estaría marcado por las vidas de sus sucesores, Isaac y Jacob. Isaac, el hijo de la promesa nacido de Sara, se convirtió en el símbolo del cumplimiento divino. Desde joven fue testigo de la fe inquebrantable de sus padres, creciendo rodeado de historias de una alianza eterna. Isaac aprendió que ser heredero de la promesa exigía más que un título, exigía compromiso con la misma fe que animó a sus antepasados. Incluso cuando su padre Abraham fue llamado a sacrificar lo que más amaba, Isaac confió en el plan divino, un acto que resonó a través de generaciones como símbolo de fe y obediencia valiente. Con el mismo entusiasmo, Jacob, hijo de Isaac, enfrentó desafíos que lo moldearon como patriarca de una gran nación. Aunque sus trayectorias iniciales estuvieron marcadas por conflictos y luchas personales, desde su nacimiento, sosteniendo el talón de su hermano Esaú, hasta su sueño de una escalera que tocaba los cielos, su trayectoria refleja una vida en busca de significados y propósitos dentro de la alianza de Dios. Jacob luchó con Dios, prevaleciendo y recibiendo el nuevo nombre, Israel.
De esta manera, se convirtió en una figura central en la historia de fe que comenzó con Abraham. Sin embargo, la fe de Isaac y Jacob no fue exenta de pruebas. Confiar en lo invisible a través de los tiempos presenta desafíos peculiares. Para ambos, la espera por la certeza del cumplimiento de promesas demandó resiliencia. En medio de 1900 y sus experiencias, podemos reflexionar que ser heredero de una promesa divina no elimina las dificultades, sino que proporciona esperanza renovada para enfrentarlas. Sus vidas atestiguan que cada promesa de Dios es digna de confianza, incluso en medio de incertidumbres. A medida que seguimos con los descendientes de Isaac y Jacob, encontramos a José, cuyo ejemplo de fe en medio del sufrimiento continúa inspirando. José era un soñador, favorecido por su padre Jacob, pero sus sueños causaron discordia entre los hermanos, llevándolo a una serie de pruebas. Allí estaba él, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y finalmente exiliado en una tierra extranjera, pero su fe nunca vaciló. En prisión, sus talentos con interpretaciones de sueños lo condujeron a la presencia del faraón, un testimonio de que Dios no olvida a aquellos que esperan en él con paciencia. Es fascinante cómo la historia de José ilustra que la fe puede transformar tragedias en narrativas de triunfo. Sus circunstancias, vistas a través de los ojos humanos, podrían haber sido comprendidas como una sucesión de infortunios desafortunados. Sin embargo, José vio cada evento como una pieza intrincada del rompecabezas divino. Con notable resiliencia, reconoció sus dificultades como parte de un plan mayor y eventualmente, al revelarse ante sus hermanos, destacó que todo ocurrió para un propósito que trascendía su propia comprensión. La reconciliación final de José con sus hermanos es un testimonio sobre reparación y el verdadero significado del perdón. En un escenario donde la venganza podría parecer la elección lógica, José eligió la redención. Comprendió que su historia no era solo sobre él, sino sobre toda la línea de Abraham, destinada a bendecir a las naciones. Esta elección por la fe cambió el curso de su familia y dejó una marca definitiva en la historia de Israel. Como una tapicería intrincada, la narrativa de José, sumada a la de Sara, Isaac y Jacob, se entrelaza en un poderoso testimonio de fe inquebrantable. Cada uno, en su propio viaje, resistió la tentación de rendirse cuando la vida los desafió. Probaron que la fidelidad a Dios puede reconfigurar el destino y que las promesas divinas, cuando se siguen a la luz de la fe, tienen el poder de transformar vidas completamente. Moisés, el libertador de los hebreos, es una figura central que tomó decisiones que reverberan por la eternidad. Conforme a la narrativa en Hebreos 11:24-27, él se niega a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo los sufrimientos del pueblo de Dios. La importancia de esta elección no está solo en la renuncia al lujo y al poder, sino en la visión de algo más grande, algo eterno. Moisés no veía solo la esclavitud de su pueblo, sino que proyectaba su mirada hacia un llamado superior. Comprendió que la verdadera libertad no estaba en el palacio de los egipcios, sino en el cumplimiento de la promesa divina. Durante la travesía en el desierto, Moisés enfrentó innumerables desafíos, incluida la rebeldía de aquellos a quienes lideraba. En lugar de ceder al desánimo, buscó fuerzas a través de su comunión con Dios. Su encuentro con el Altísimo en el monte Sinaí es un testimonio de un compromiso que trascendía cualquier ambición terrenal. Allí, Moisés recibió las tablas con los 10 mandamientos, un documento que establecería las bases morales y espirituales de una nación llamada a ser diferente entre todas las demás. Moisés también demuestra la importancia de un líder que intercede. Cuando el pueblo construyó un becerro de oro, distanciándose de la alianza divina, clama a Dios por misericordia.
Su intercesión es un eterno ejemplo de paciencia y amor por el prójimo, cualidades esenciales en la conducción de una jornada de fe. Esto revela un corazón que comprende la gravedad de alejarse de Dios, pero que también cree en el poder restaurador del arrepentimiento y de la misericordia divina. Las dudas e inseguridades de Moisés están presentes desde el inicio de su misión cuando duda en aceptar el llamado divino. Sin embargo, es a través de estas debilidades que demuestra verdadera fuerza. Cada preocupación, expresada ante la zarza ardiente, muestra a un hombre que no negligencia sus limitaciones, sino que también es capaz de superarlas a través de la confianza en Dios. Nos recuerda que la fe no es la ausencia de duda, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ella. Al conducir a los israelitas a través del Mar Rojo, Moisés no solo busca liberar a su pueblo de la esclavitud, sino demostrar a todos la majestuosidad de un Dios que cumple sus promesas. Esta travesía histórica está cargada de simbolismo, mostrando que, al elegir la eternidad, Moisés permitió que instrumentos divinos operaran a través de sus pasos. Te invitamos a reflexionar sobre las elecciones en tu propia vida. ¿Qué nos motiva? ¿Estamos mirando solo el presente o vislumbramos un propósito mayor? Avanzando en las historias de fe, encontramos a Rahab, una mujer cuyo nombre resuena entre los muros de Jericó. Rahab no es un personaje improbable por mera coincidencia, sino por providencia. En Hebreos 11:31 se destaca por la elección valiente de esconder a espías israelitas confiando en la promesa sobre la tierra que ellos invadirían. Su acción no era solo un acto de audacia, sino una poderosa demostración de fe en un Dios que apenas conocía, pero en quien confiaba de todo corazón. La vida de Rahab en la ciudad de Jericó estaba marcada por una reputación que otros podrían haber juzgado negativamente, pero ella miró más allá de las limitaciones impuestas por los hombres y buscó una nueva identidad a través de la fe. Al acoger a los espías y salvarlos, Rahab rompió las barreras de su antigua vida y dio pasos decisivos hacia la redención. Su nombre se haría honorable cuando ella y su familia fueron paupadas en la toma de Jericó, una moneda de confianza retribuida por Yahweh. Rahab simboliza la promesa que resurge en lugares inesperados. Cuando las trompetas sonaron y los muros se derrumbaron, su casa permaneció de pie. Este hecho no es solo físico, representa la solidez de una fe genuina que atraviesa generaciones. Rahab fue entonces incorporada al pueblo de Israel y reconocida en la genealogía de Jesucristo, lo que nos lleva a preguntar, ¿cuáles son los muros en nuestra vida que necesitan un verdadero cambio, inspirados por la fe y el coraje? Su historia es una lección sobre la fuerza de la redención y el poder de la elección. No fue su pasado lo que la definió, sino sus acciones movidas por la confianza en el Dios de Israel. La trayectoria de Rahab nos ofrece una visión de esperanza. Incluso aquellos que son vistos como distantes de la gracia pueden encontrar refugio a su sombra, conectando sus historias a los grandes propósitos de Dios. Que podamos aprender de su coraje, cuyo impacto atraviesa la historia hasta hoy. Te invitamos a pensar cómo las acciones motivadas por la fe pueden no solo cambiar nuestras vidas, sino también la historia de muchos a nuestro alrededor. Si Rahab tuvo el poder de cambiar el destino de su familia y ser incluida entre el pueblo de Dios, ¿qué cambios significativos podemos iniciar a partir de nuestros propios pasos de fe? En el gran panel de los héroes de la fe, también encontramos a Gedeón, Barak y Sansón, líderes que confrontaron adversidades extremas con la confianza depositada en el Altísimo.
La trayectoria de guerra de estos hombres, mencionada en Hebreos 11:32, compone capítulos de estrategia divina en medio del caos humano. Gedeón, por ejemplo, comenzó su misión con dudas y temores, pero a través de señales de Dios y una estrategia reducida, enfrentó a un enemigo vastamente más numeroso, demostrando que la victoria no depende de la cantidad, sino de la presencia divina. Barak, por otro lado, enfrentó un desafío diferente. Su historia se entrelaza con la confianza en Débora, una jueza y profetisa de Israel. No dudó en buscar consejo y liderazgo de ella, revelando que la fuerza reside también en la habilidad de escuchar y respetar. Esta campaña contra Sísara muestra que cuando se forman alianzas bajo la guía divina, la victoria es inevitable, incluso cuando las probabilidades son desafiantes. Sansón, por su parte, es una figura que ilustra tanto el poder como la fragilidad humana. Conocido por su fuerza sobrenatural, Sansón tuvo momentos de debilidad personal que lo llevaron a un aprisionamiento físico y espiritual. Sin embargo, es en el momento de su mayor vulnerabilidad que encuentra redención. Su última súplica a Dios, resultando en la destrucción de los filisteos, demuestra que la fe puede traer rescate y propósito, incluso desde las ruinas. Cada uno de estos líderes aborda la adversidad de formas únicas, pero todos convergen en un punto esencial: la dependencia total en Dios. Si Gedeón necesitaba señales, Barak necesitaba asociación y Sansón necesitaba arrepentimiento. Todos ellos personifican diferentes aspectos del caminar en fe en medio del caos. Estas historias nos animan a considerar cómo enfrentamos nuestros propios desafíos y dónde buscamos fuerza para superarlos. Al discutir estos viajes, es importante reflexionar sobre la resiliencia de la fe y el papel que desempeña en nuestras vidas hoy. El coraje de Gedeón, la alianza de Barak y la redención de Sansón son invitaciones para que miremos nuestras propias batallas con un corazón confiado. La fuerza para superar nuestras adversidades puede provenir de fuentes inesperadas cuando estamos dispuestos a confiar en el propósito mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros. David, pasando de un simple pastor de ovejas a rey de Israel, es un testimonio vívido de liderazgo por la fe, conforme se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Desde joven demostró una fe inquebrantable, enfrentando al gigante Goliat solo con una honda y algunas piedras, creyendo firmemente que el Señor era su fuerza. Esta confianza inquebrantable en Dios le dio coraje para liderar una nación, incluso en momentos de extrema adversidad. David no era perfecto. Su vida estuvo marcada por errores y arrepentimientos, pero siempre buscó consejo y perdón divino, demostrando que el verdadero liderazgo se apoya en la humildad y la confianza en un propósito mayor. En contraste, el profeta Samuel, cuya historia se entrelaza con la de David, es un ejemplo de devoción y servicio desde el nacimiento. Consagrado al servicio de Dios por su madre Ana, Samuel creció en el templo, aprendiendo a escuchar y seguir la voz divina. Desempeñó un papel crucial en ungir a David como futuro rey de Israel, guiando a la nación en tiempos de transición y tumulto. La determinación de Samuel de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando se enfrentó a reyes poderosos y a la desobediencia generalizada entre el pueblo, reafirma la importancia de un liderazgo centrado en la fe, no en los méritos humanos. Con David y Samuel, lo que emerge es una visión de liderazgo que trasciende la política y el poder personal. Mientras David se apoyaba en la fuerza de Dios para obtener victorias improbables, Samuel demostraba obediencia y discernimiento espiritual, orientando los caminos de Israel.
Estos líderes viven como recordatorios de que aún hoy la fe y el compromiso con valores más elevados pueden guiar nuestras decisiones y actitudes. Nos invitan a reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar esta visión de liderazgo en nuestras propias vidas, priorizando la fe frente a los desafíos contemporáneos? Avanzando en las páginas de las Escrituras, los profetas se destacan como las voces eternas de la fe. Hombres como Isaías, Jeremías y Daniel emergen como figuras que no solo escucharon la voz de Dios, sino que también aceptaron la difícil misión de alertar y guiar al pueblo de Israel en tiempos de desobediencia y cautiverio. Isaías, en 1900 particular, trajo mensajes de esperanza y redención, vislumbrando naciones llenas de paz y armonía bajo el liderazgo de un futuro Mesías. Su fe inquebrantable, incluso cuando profetizaba la destrucción inminente, ofrecía un vistazo del plan redentor de Dios para la humanidad. Mientras tanto, el profeta Jeremías, a menudo conocido como el profeta llorón, demostró enorme coraje al persistir en su misión, incluso cuando fue rechazado, ridiculizado y encarcelado por el propio pueblo que intentaba salvar. Jeremías es un poderoso ejemplo de fe que persevera ante la oposición, confiando plenamente en las promesas divinas de restauración y esperanza. Por otro lado, Daniel, en el exilio babilónico, se mantuvo fiel en su dedicación a Dios, desafiando decretos reales y enfrentando la cueva de los leones con valentía, ejemplificando una fe que se mantenía intacta incluso lejos de su tierra y cultura natal. Los profetas revelan la esencia de una fe que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, destacando su relevancia en tiempos modernos. Sirven como portadores de una esperanza eterna, recordándonos que a pesar de las circunstancias adversas, siempre hay un propósito divino que se está cumpliendo. Así, somos alentados a escuchar estas voces antiguas, buscando entender cómo sus enseñanzas pueden iluminar nuestro viaje espiritual actual y guiar nuestra moralidad en un mundo frecuentemente volátil y conflictivo. Entrando en la historia de las mujeres de fe, nos presentan figuras como Sara, Rahab y Esther, cuyas vidas ejemplifican la victoria a través de la perseverancia. Sara, la esposa de Abraham, es recordada en Hebreos, capítulo 11, por su fe al creer en la promesa de Dios de que se convertiría en madre en su vejez, desafiando las realidades biológicas y el escepticismo a su alrededor. Su historia es un relato de esperanza y creencia en lo imposible, mostrando que la fe puede trascender cualquier limitación física o social. Rahab, por otro lado, era una mujer que no hacía parte del pueblo de Israel, pero cuya decisión de ayudar a los espías israelitas en Jericó, conforme se describe en el libro de Josué, capítulo 2, transformó no solo su destino, sino también el de toda su familia. Su fe y acciones audaces ante la resiliencia de sobrevivir a un cerco inminente la convierten en un ejemplo contundente de cómo la fe puede abrir caminos inesperados y redentores. Ya la historia de Esther revela un coraje silencioso y estratégico al salvar a su pueblo de la destrucción, enfrentando su propio miedo para actuar en el momento adecuado, considerando la seguridad de toda la nación. Estas mujeres de fe son testigos de que la perseverancia, aliada a la creencia en algo mayor, puede cambiar el curso de la historia. Where's that presentation you need for your boss? Slack? Email? Drive? Lost, like your sanity, after wasting hours searching 76 tabs. Your work tools shouldn't take so much work. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Spend less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. Nos incitan a reflexionar sobre cómo podemos encontrar esa misma fuerza interna y valentía en nuestras vidas
diarias, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente invencibles. A medida que contemplamos sus historias, nos sentimos inspirados a cuestionar cómo podemos usar su fe inquebrantable como modelo para superar nuestras propias dificultades y encontrar propósito en nuestras jornadas personales. Al abrir el capítulo 11 de Hebreos, encontramos una galería magnífica de héroes de la fe, hombres y mujeres que no retrocedieron ante las dificultades. Referenciado como un salón de la fe, este capítulo presenta figuras históricas que enfrentaron inimaginables pruebas, sosteniendo su confianza en Dios. En el versículo 1, la fe se define como la certeza de cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. ¿Qué significa realmente esto? Para muchos de estos héroes, significaba seguir adelante cuando las circunstancias sugerían lo contrario. Abel ofreció un sacrificio aceptable. Enoc caminó con Dios hasta ser llevado. Cada historia revela no la ausencia de debilidades, sino la insistencia en no permitir que las adversidades los definieran. Considera a Noé, por ejemplo, llamado a construir un arca en un mundo nunca antes bañado por una inundación. Su fe no evitó que se burlaran de él, pero alimentó su perseverancia durante más de un siglo hasta que su creencia fue justificada por las aguas que engulleron la tierra. Estos hombres y mujeres nos enseñan que la fe no elimina las pruebas, sino que nos da el valor para enfrentarlas. Abraham recibió la promesa de una descendencia incontable, aunque él y Sara estaban llenos de dudas respecto a la imposibilidad biológica de tener hijos a esa altura de sus vidas. Aún así, Abraham no dudó en obedecer cuando Dios lo llamó a sacrificar a Isaac, creyendo que de alguna manera Dios cumpliría la promesa. Sus ojos estaban fijos en esa promesa mayor, de que todas las naciones serían bendecidas a través de él, lo que trascendía cualquier prueba que el momento pudiera traer. Y no solo hombres, mujeres como Sara, Rahab y Esther surgen como monumentos de fe en medio de la esperanza y la lucha contra circunstancias adversas. Unidas por el coraje, eligieron creer en algo mayor, incluso cuando el camino parecía imposible. Es la persistencia de estas figuras, atravesando generaciones de dificultades y permaneciendo en una creencia colectiva, que continúa inspirando multitudes a luchar contra sus gigantes personales hoy. El viaje de estos personajes llega a nuestros corazones con un mensaje claro: recorre el camino de la fe. Las dificultades son inevitables, pero pueden ser enfrentadas con determinación y resiliencia. ¿Cómo respondes a tus desafíos hoy? La historia de Hebreos capítulo 11 nos invita a un encuentro íntimo con nuestra propia comprensión de la fe, invitándonos a avanzar con confianza. En Hebreos capítulo 11, las promesas divinas desempeñan un papel crucial en la narrativa. Ahora, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, una afirmación que refuerza la confianza de aquellos que vivieron sus vidas orientadas hacia promesas celestiales. Caminaban no por lo que veían, sino por lo que esperaban, proyectando sus esperanzas más allá de lo visible. Abraham nuevamente se destaca como un paradigma de la expectativa basada en la promesa divina, al partir hacia una tierra que no conocía, viviendo como extranjero, pero creyendo en una herencia que vendría. David, ungido como rey mientras aún era un simple pastor, vivió años huyendo de la ira de Saúl, pero nunca abandonó la perspectiva de que su hora de reinar finalmente llegaría. La fe proyectada hacia el futuro llenó su alma durante años de espera turbulenta. Y en ese mismo hilo podemos evocar la paciencia de José, quien a pesar de los años de prisión y esclavitud, reinterpretó sus vicisitudes a la luz de la promesa revelada en sueños.
Estas historias no solo nos inspiran a creer en lo improbable, sino a cultivar una esperanza activa. Naciones enteras fueron bendecidas por las expectativas de solo algunas personas. Somos testigos de la persistencia de Moisés, quien, aunque rechazado por el pueblo, los guió hacia la tierra prometida, vislumbrando de lejos su destino mientras buscaba cumplir el propósito eterno para su vida. Con la fe arraigada en promesas futuras, vidas sencillas tomaron dimensiones gigantescas. Son testimonios que recrean la noción de que aquello que Dios promete, Él cumple, incluso cuando el camino parece oscurecido por las dificultades del momento presente. Las promesas divinas se transforman en anclas que estabilizan el alma en medio de la tormenta, manteniendo la mirada fija en lo que realmente importa. Al mirar hacia adelante, que podamos, nosotros también, caminar a la luz de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Qué esperas ver cumplido en tu futuro? Recordar estos ejemplos es una fuente de combustible para nuestro propio viaje, recordándonos que las promesas se cumplen a menudo en el tiempo de Dios, no en el nuestro. En esta era moderna, donde la fe enfrenta nuevos desafíos, el ejemplo de los héroes de Hebreos, capítulo 11, adquiere nueva relevancia. El camino cristiano actual está marcado por reinterpretaciones y desafíos culturales que son diferentes de los enfrentados por Abraham o Moisés, pero las lecciones de perseverancia se mantienen atemporales. ¿Qué podemos extraer para nuestra realidad hoy? La motivación para la vida cristiana actual puede ser revitalizada al prestar atención a estos precursores de fe. La resistencia de figuras como Daniel en la cueva de los leones o Sadrach, Mesach y Abednego en la hornaza ardiente resuenan en las pequeñas y grandes injusticias enfrentadas por los cristianos modernos. Estos episodios alientan a la comunidad de fe a permanecer resiliente, incluso ante la injusticia y persecución. Así como estos jóvenes persistieron inquebrantables, también podemos escuchar sus historias como un llamado a ser firmes en nuestros propios contextos de vida. Además, la práctica de la fe constante y confiada es un desafío que todos los cristianos enfrentan. Enfrentar dudas, preguntas y dificultades es parte inevitable del viaje, pero la convicción en un propósito mayor, ejemplificada por estos héroes ancestrales, es una fuerza revitalizadora. En un mundo donde todo parece cambiar rápidamente, estas historias son pilares de constancia y testigos de que la convicción puede transformar vidas. Cada episodio heroico en Hebreos capítulo 11 trae consigo un soplo de esperanza e inspiración, que podamos aplicar las lecciones de fe, perseverancia y visión de futuro para alimentar nuestras propias trayectorias. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe viva en medio de las presiones diarias de una vida moderna? Encontrar motivación en las páginas de las Escrituras es una manera notable de recordarnos que, por grandes que sean nuestros desafíos, hubo y existirán caminantes de fe que nos precedieron. Las lecciones de estas vidas extraordinarias no solo nos conectan a un pasado lleno de significado, sino que también nos preparan para un futuro lleno de promesas, impulsando cada paso que damos. Inspirados por los mártires de Hebreos 11, si deseas seguir firme en la fe como ellos, haz clic en me gusta, comparte este video con alguien que necesite aliento hoy y suscríbete al canal para seguir explorando con nosotros el poder de las Escrituras. Comenta abajo cómo perseveras en tu camino espiritual. Tu voz importa.